Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buenos días, profesora. ¿Cómo están? Buenos días, Miss. ¿Cómo está usted? ¿Ya mejor? Pues ya un poquito, chicos. El lunes, justo hace 8 días, pues amanecí realmente ya casi sin voz. Entonces no podía ni darles, no podía ni poder hacer clase eh, en Zoom. Y pues obviamente, o sea, no podía yo venir, ¿no? Me dieron la opción de darles la clase en Zoom, pero la verdad es que tampoco. ¿Cómo se llama? Pues tampoco podía porque no tenía yo voz, entonces le digo, ¿y qué les voy a decir? Si de por sí es un poco difícil darla en Zoom, imagínense. Y ya, pero y el miércoles que no pude tampoco estar con ustedes, fue porque tenía yo audiencia. Entonces, pues tenía audiencia desde las 8 de la mañana. De hecho, pasé ya bien tarde, ya terminamos tarde. Pues el tema, por eso no pude estar esa semana con ustedes. Una disculpa, chavos, pero pues vamos a reponernos ahorita, ¿vale? Sí, está bien, Miss, no Es, se preocupe. Hola, vale, Liz. hijos. Qué Hola, bueno que ya está Yadi. mejor. Y qué bueno que ya nos va a dar clase otra vez. Sí, no, lo que pasa, no, y aparte todavía traigo como un poco de rezaga en la garganta, pero pues ya eso ya es más, es menos, pero de plano el lunes no podía ni hablar, se los juro, ya, o sea, lo poquito que podía hablar me lo tenía que guardar y apurarme porque pues justamente el miércoles que tenía audiencia pues tenía que hablar, ¿no? Entonces yo así de, ay, ¿qué voy a hacer? Es un punto que debemos de cuidar los abogados. Bueno. Pues vamos a empezar. Miren, en esta ocasión vamos a tocar un tema dentro del temario que nos están, bueno, que nos marca, sale y que lo tenemos que colocar o pues tenemos que verlo. Es importante que lo veamos, sobre todo más que nada por la parte de que viene de forma conjunta, viene con la situación del amparo, cuando ya se tramita como tal el amparo y demás. De hecho, bueno, a ver, déjenme, lo descargo. Vamos a hablar sobre lo que es la jurisprudencia, ¿vale? Eh, Ahorita vamos a empezar a ver qué es la jurisprudencia, para qué nos sirve una jurisprudencia e inclusive cómo es que nosotros podemos utilizar una jurisprudencia. Porque la realidad es que la idea de poder hacer una jurisprudencia, pues obviamente es esta parte de empezar eh, pues obviamente la idea de las jurisprudencias es utilizarlas con el objetivo de poder ayudarte a ti, ¿sí? Para poder enriquecer el tema y poder enriquecer una demanda. Pero muchas veces las jurisprudencias, aunque no pudiera parecer, se utilizan pues también con el fin de que nada más no solo enriquecer, sino también de poder debatir o un punto de vista que a lo mejor puede estar un poco vago ante el juzgador y ante las partes, ¿no? Para poder emitir una buena resolución y que que se presente también como una prueba, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué es. Ya tienen sus calificaciones, ya las pudieron ver, ¿verdad? Sí, Lick, ya. Sí, Miss, ya las tenemos ¿Sí? en plataforma. Ok. A ver, déjame ver si es si es este el video, pero. Sí, sí es este. Se los voy a compartir y me dicen por. Miren, todavía tengo la rezaga.
Me dicen por chat, por favor, si se escucha. Son 20 minutos, no lo vamos a ver todo. Vamos a ver nada más unos cuantos minutos, ¿ok? Ok, ya se ve, ¿verdad? Sí, Sí, profesora, ya se sí logra se ver. ve. Ok, a ver si se escucha. Es una profesión que ya ha estado y estará sujeta a muchos cambios. Lo que era el abogado en México hace 30, 20 o incluso hace 10 años ya no es el mismo perfil profesional que hoy día se requiere. Así que yo creo que sí se puede definir y es una tarea que tenemos que sin duda hacer entre todos en la escuela de facultades. Yo creo que la carrera te va formando en cierto perfil y en ciertas características y luego la práctica. La práctica lo que te enseña es que sí te requiere un cierto carácter para ser abogado. Yo creo que ejercer la profesión jurídica en América Latina es muy diferente de ejercerla en Asia o de ejercerla en Europa. Y pongo también aquí un ejemplo muy concreto, doloroso, pero no podemos hablar un poco de eso. La corrupción. Sí hay un contexto de corrupción muy fuerte. A veces cuesta salirse de él, a veces cuesta que avance un proceso, que se logre destrabar cierto trámite, cuando se enfrenta uno a prácticas corruptas, a instituciones muy enviciadas. Entonces también eso es algo con lo que hay que contar cuando estudiamos derecho. Uno quisiera evitarlo, y a veces en las escuelas de facultades de derecho no lo comentan. A veces como que les decimos a nuestros alumnos, ahí está la ley, ahí está el código, como si la ley y el código se aplicaran automáticamente, como si no hubiera vicio alrededor de la aplicación del derecho. Esto, la práctica nos enseña, nos demuestra cotidianamente que es fácil. La respuesta es no. Yo creo que la tarea de las universidades, de las escuelas de facultades de Derecho, le ha quedado de ver a los alumnos. Creo que necesitamos esforzarnos mucho más. Creo que necesitamos modernizar desde planes de estudio hasta métodos pedagógicos, seleccionar áreas temáticas de actualidad, dejar de dar enfoques que parecen propios del siglo XIX. Yo creo que sí estamos quedando de ver a nuestros alumnos y creo que hay que hacer un esfuerzo de modernización por una razón muy sencilla, porque la realidad ya cambió. O cuando la realidad cambió, seguir dando un modelo de formación de abogados de hace 30, 40 o 50 años, con libros de hace 30, 40 o 50 años, creo que es un profundo error que se está pagando muy caro en la práctica cotidiana del derecho. He tenido oportunidad de revisar el plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia y quiero decirles que han hecho un trabajo extraordinario en el sentido de que han dejado de pensar como tradicionalmente se piensa en las universidades, sobre todo las universidades públicas, que es por materias. Aquí han incluido dentro de su malla curricular temas que tienen que ver con clínicas de práctica jurídica, con talleres en donde atienden necesidades específicas, con observatorios donde también se hacen cargo de temas importantes. Así que veo yo una propuesta metodológica modernizadora en el plan de estudios de la Facultad de Jurisprudencia, una propuesta académica de vanguardia que estoy seguro que en el mediano plazo les dará extraordinarios resultados y que incluso debería, así lo auguro, lo deseo incluso, debería de inspirar a otras universidades públicas. No me cabe más que felicitarlos por este enorme esfuerzo y esta tarea que estoy seguro habrá de dar los resultados que ustedes esperan. Me parece
parece que la realidad va a 100 kilómetros por hora y la universidad pública va a 10 kilómetros por hora. ¿Y qué sucede cuando esto abarca un lapso de tiempo considerable? Que nos vamos quedando desfasados. Nos vamos quedando con materias que no tienen sentido, que no tienen significado, que a lo mejor no tuvieron, pero que ya no son tan útiles. Y por otra parte, no les enseñamos a los alumnos temas nuevos, temas de vanguardia, que le pueden generar oportunidades profesionales muy satisfactorias. Porque si la realidad va tan rápido, no como nosotros con nuestro paso de tortuga, con nuestra visión burocrática, bastante mediocre y atrasada, creo yo, de algunas universidades públicas, pretender que la realidad nos va a esperar 10 años a que nosotros modifiquemos el plan de estudio. Es absurdo. No creo que nadie responsablemente pueda decir que está satisfecho con el nivel de desarrollo y progreso de nuestras escuelas y facultades de Derecho y con el nivel promedio con el que egresan nuestros estudiantes. Si alguien me dice que ya estamos al 100, le digo que está mintiendo. Es falso. Al contrario, creo que estamos en un proceso no de declive, pero sí pues de mediocridad, quizás el término de conformismo también, en donde simplemente no nos ponemos las pilas. Hay profesores que a lo mejor en alguna universidad pública ganaron un concurso de posiciones que pretenden estar ahí hasta que se jubilen, aplicando la ley del mínimo esfuerzo, dando clases obvio con los apuntes que en su momento le dieron sus maestros, sin actualizar tu bibliografía, sin actualizar tus conocimientos, sin estar abiertos a nuevas opciones metodológicas, al impacto de la tecnología en el aula, redes sociales, videos, películas, etcétera. Y yo creo que esto hace mucho daño. Yo sí calificaría hoy, seguramente de forma injusta, pero para usar una generalización, calificaría la educación jurídica en México como una educación mediocre. Esa es la gran cuestión. Yo creo que lo que está sucediendo en la práctica es que estamos generando abogados que inmediatamente que salen se vuelven obsoletos para el mercado. No encuentran oportunidades laborales buenas, se acomodan muchas veces a trabajos muy mal pagados, con condiciones laborales muy complejas, donde se trabaja muchas horas con muy bajos salarios, y creo que en este sentido, bueno, y de hecho los egresados no todos se dedican a la carrera, hay un porcentaje enorme que se dedica a otras áreas. O sea, cursó derecho por decir tenía un título, pero no ejerce verdaderamente alguna de las múltiples vertientes de la función jurídica, y en ese sentido creo que no estamos todavía a la altura de los requerimientos y nos estamos, o estamos, mejor dicho, formando abogados que inmediatamente se convierten en obsoletos tan pronto como egresan de la carrera. El gran reto en este punto es enseñarle a los alumnos por medio del llamado aprendizaje activo. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen que aprender a aprender solos. No les sirve de nada que se aprendan de memoria una ley administrativa que el día de mañana puede cambiar. O un procedimiento penal que se articula en etapas que el día de mañana se diseñará de otra manera. Va. Hasta acá la vamos a dejar. ¿Por qué quise entrar con este video? Ok. ¿Alguien de ustedes se ha puesto honestamente a checar la página de la Suprema Corte de Justicia? Like solamente cuando hay la extrema necesidad de hacerlo. Me encantó esa respuesta. Ok, cuando ha habido la necesidad. Edgar, No, la verdad es que no. Y como tengo nada más el correo registrado a ellos y me mandan todo lo de los cursos y todo eso, pues menos entro a la página. ok, bueno. Dana, Sinceramente, no, profesora. Hace un año solamente que me inscribí al curso de, no recuerdo cómo se llama, pero estaban hablando de perspectiva de género
que te daban una constancia por haber entrado, pero yo no completé más allá del 50%. Y yo Ok. creo que ha sido yo creo que la última vez que entré así de lleno a ver solamente eso. Porque sí he entrado otras veces, pero es como para buscar una jurisprudencia, pero muy pequeñas. Exacto, ok. Bueno, ¿por qué les platico esto? ¿Por qué les pongo el tema o por qué les planteo el video? La realidad es que estaba yo reflexionando en estos días y estaba yo inclusive viendo porque, bueno, me llegó ahorita una situación, un tema de ayuntamiento, precisamente de presentar un recurso de inconformidad. Entonces estaba buscando, estaba checando, digo, porque ante ayuntamiento pues nunca he planteado uno, veía el marco jurídico de la dirección general, shalala, 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 shalala. Y de momento pues, se me prendió el foquito y dije, me voy a ir a la página de la Suprema Corte. Porque pues siempre estás en constante de ver si lo redactaste bien, si lo hiciste bien, si el formato es correcto. La realidad es que allá afuera, en el mundo jurídico, hay 21.999.000 y más, ¿sí? Por poner un número, ¿no? Porque pues son millones y miles de formatos que puedan existir en lo más profundo, ¿sí? Para llevar a cabo realmente un recurso, ¿no? O una demanda. Y dije, bueno, me voy a la Suprema Corte. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que pues obviamente me puse ahí, o sea, de momento pues me meto y le pico y le pucho y, y me encanta porque pues tú te metes y dirías, pues es una página, ¿no? O sea, ¿qué me puede traer? Digo, la información correcta o concreta. Pero la verdad, chicos, es que la página de la Suprema Corte está todo. O sea, en esta página tenemos la solución a muchas cosas que nosotros pudiéramos realizar o hacer si tuviéramos alguna situación. En los modelos de amparo, revisiones, recursos, improcedentes, procedentes, están acá los mejores ejemplos que te puedas imaginar. ¿Sale? Las nuevas reformas. El problema es que la verdad no sabemos utilizarlo porque esa es la palabra correcta. No sabemos utilizar las TIC, no sabemos utilizar este método electrónico. Todavía pues nos seguimos como yendo a la parte, ¿saben? De vamos a hacerlo, vamos a buscarlo de manera manual, ¿no? Y la verdad es que aquí hay de habido y por haber en un catálogo extenso de biblioteca de todo lo que ustedes necesiten, pero no tenemos esa visión de poder entrar y checar. En esta página que se ve puede haber tan simple y tan chiquita y tan chistosa que digas, ay, ¿qué puede tener? Cursos, sí, cursos. Y a lo mejor muchos podrán estar a favor o en contra de que los cursos puedan ser buenos o puedan ser malos. El problema no es que los cursos sean buenos o malos, o que tengan un buen ponente o un mal ponente, o que la información sea buena o sea mala, o que la información haya sido completa o incompleta. La situación es que al final del día la Suprema Corte siempre se está actualizando en todo, en todas las materias y en todas las ramas del derecho. A mí lo que me llamó muchísimo la atención es que, por ejemplo, existen acá los famosos libros. Ahorita les voy a decir, no, los cuadernillos. ¿Han oído hablar ustedes de los cuadernillos? No, la verdad es que no. No, yo tampoco, Lick. No, bueno, No, déjenme, profe. no, bueno, ahorita nos vamos, ahorita los buscamos, porque a mí se me va dónde está, no, seminario, constitución, creo que es acá. No, no, acá. Bueno, ahorita los vamos a buscar, porque quiero que vean o que se den cuenta
quiero que se den cuenta realmente de hasta dónde está el tema de la Suprema Corte en cuestión de pues análisis de cosas, ¿sí? De material que podemos obviamente utilizar nosotros en todo sentido, ¿no? Y que a veces de verdad no vemos o no nos damos cuenta. Miren, fíjense, aquí está, bueno, normativa, la Constitución, políticas de codificación, o sea, bueno, hay muchas cosas, ¿no? O sea, realmente es meternos a, déjenme, es que tengo que buscar los mendigos cuadernillos. O sea, inclusive nos explica cómo lo podemos buscar por línea. El problema de nosotros, y digo de nosotros y me incluyo, es que no creo que no le damos como que el tiempo a las cosas para poderlas buscar y encontrar o para poder indagar, ¿no? O sea, ayer estaba lloviendo y todo y me metí y busqué un formato y encontré un formato de encontré un formato formato de revisión, no encontré un ayuntamiento y así estuve buscando y me llevo una pestaña a otra a otra. Total que terminé, pues sí, terminé literalmente con eso y fue chistoso porque pues estuvo bien, ¿no? Entonces a lo que voy es, dije, ching, ya tengo mi machote completo. Pero a lo que quiero llegar con ustedes es, tú, Dana, dices que has buscado jurisprudencias. Sí, profesora, porque igual aquí en la universidad nos enseñaron y una vez lo hice porque nos dejaron una tarea. Ok, bueno, las jurisprudencias, vamos a empezar el tema, mientras encuentro lo de los cuadernillos, déjenme lo busco bien, ahorita se los muestro de una vez antes de que acabemos, porque quiero mostrarles de los cuadernillos algo que vi, justamente de Amparo. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué es una jurisprudencia? Yadi, ¿qué piensas que puede ser una jurisprudencia? Ay. La jurisprudencia es una interpretación de una norma y se hace con 5 sentencias a favor y una en contra. Eso es lo que sé de una jurisprudencia. Ok, es una interpretación de una norma, ajá, ¿qué más? ¿Qué Y más? las, y las Ajá, sentencias para crear una jurisprudencia son 4 a favor y una en contra. Y deben ok, de tener la mayoría de los magistrados. ok, perfecto. Edgar, ¿qué es una jurisprudencia para ti? Hola, ¿me escuchó? Sí, hay mucho. Ok, ok. Bueno, para mí una jurisprudencia son, ¿cómo llamarlo? Como decisiones que la Suprema Corte las encamina para una interpretación de alguna norma o legislación. Ok, Dana, Pues para mí una jurisprudencia podría ser que, mm, ¿cómo decirlo? Mm, Se podría decir que es una parte de la ciencia del derecho, pero es como que un poco más estricto, ya que son emanadas de decisiones judiciales. parte de una ciencia del derecho estricta, ajá, ¿de dónde qué? Son decisiones y son decisiones judiciales. Ok, va.
En el video que escuchamos, escucharon algo que a mí me llamó mucho la atención, algo que decía Miguel Carbonell. Comentaba que al final del día el derecho o la normatividad más bien, la normatividad, aquí lo voy a colocar, normatividad, ¿sí? La normatividad, o sea, jurídica, obviamente que comprende, ¿qué comprende la normatividad jurídica? ¿Qué es la normatividad jurídica? ¿En dónde vemos la normatividad jurídica? Pues es todo lo que nos rige, ¿no? Lo que nos da unas maneras o unas especificaciones de cómo es que se vive dentro de la sociedad, en este caso, dentro de aquí de la sociedad mexicana. Ok, ¿y dónde está especificada? Pues la primera, la norma constitucional, y pues de ahí los códigos, los reglamentos y cositas así. Exactamente. ¿Sale? Códigos, reglamentos, ¿sí? Leyes, ¿sale? En todo lo que, tratados, porque también los tratados ya cuentan, acuérdense que entran dentro de la pirámide kelsiana, ¿sale? Entonces, toda la normatividad jurídica está concentrada, ¿sí? En la Constitución, códigos, reglamentos, leyes, tratados, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, en esta parte decía Miguel Carbonell que muchas veces nuestra propia normatividad jurídica, ¿sí? La Constitución, los códigos, reglamentos, leyes, tratados, tienen que, traen que, lo dijo, palabra clave. No recuerdo lo que dijo, pero no sé si se refiere a lo de sanciones. Vicios, ¿sale? Ok. Lo tradujo en vicios jurídicos donde a veces la propia ley es que inconsistente, ¿sí? ¿Sale? La propia ley muchas veces es inconsistente completamente. A ver, acá se los pongo. Vicios jurídicos donde la ley es inconsistente. ¿Y a cargo de quién está la recreación de los reglamentos, leyes, sobre todo de los códigos? Del poder legislativo, ¿no? Bueno, entonces muchas veces, a pesar de que pudieran crearse leyes, reglas, normas, los códigos, ¿sí? Toda la parte de la Constitución, en muchas ocasiones, a pesar de que ya están aprobadas esas leyes, de que se supone pasaron por una revisión constante, y no nada más pasaron por una revisión, o sea, un simple parrafito, vamos a ponerle así, ¿sí? Pasó por una revisión, pero no solo fue una revisión normal, o sea, fueron 2, 3 o hasta varias, ¿sale? Y aparentemente cumplía con todos los estándares de claridad, precisión, ser concreto, establecía la regla, las normas sobre lo que iba, ¿no? O sobre el objeto principal, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando esa ley o esa norma sobre todo, en esa ley, se aplica en un asunto jurídico fuera del poder legislativo, fuera de los estatutos, fuera de las curules, fuera de todo eso, en la vida práctica? Y esa normatividad o esa ley es vaga, no tiene claridad, no tiene precisión, no tiene consistencia ni cuerpo. Y en lugar de poder apoyar y poder determinar, ¿sí? La resolución mejor o más fidedigna o más justa para una de las partes, ya sea el actor o el demandado, o ambos, el juez no la utiliza, sino la traduce a una visión diferente, y al momento de hacer la resolución con esa norma o por esa norma que estuvo mal traducida o mal interpretada, perjudica en lugar de beneficiar a una de las partes. ¿Sí? Ese es el punto que se menciona. Y es por eso que entonces la propia ley o el propio sistema dicen, a ver, espérame,
Ya tengo mis normas, ya tengo las leyes, ya las creé, ya las hice, ya las realicé, ya las expliqué, creo que son claras, creo. Pero como el derecho no es lo mismo la teoría que la práctica, son cosas muy diferentes. Y a la hora de poder hacer o asentar esa idea a la práctica, me sale contraproducente. ¿Qué hago? Ah, caray, pues empiezo ¿con qué? Con las instancias pertinentes, ¿no? Empezamos con los recursos, empezamos con las revocaciones, con las inconformidades, llegamos al amparo y nos vamos en una primera instancia, a una segunda instancia, a una tercera instancia, ¿sí? Y nos vamos a mejorar. Hay gente, bueno, hay abogados, y es lo que platicaba yo. Porque por ejemplo, ahorita con lo que hice del recurso de inconformidad, yo tenía la opción de irme al amparo. ¿Se acuerdan que les comentaba que pues a veces te puedes ir al amparo y pasarte por el arco del triunfo de todos los recursos que puedan existir? ¿Se acuerdan? Sí, Bueno, entonces yo lo que hice ahorita ante el ayuntamiento es presentar un recurso de inconformidad por las notificaciones, que ese era mi punto, por estratégico, ¿sí? Y por las notificaciones que no le llegaron a la señora, que se emplazaron en otro domicilio, ¿sí? Desde el año pasado, y porque la barda que había construido la señora, pues no obstruía la vía pública, en realidad no obstruía la vía pública, está libre la vía pública. Entonces, lo torno sobre ese tema, que son los dos puntos más específicos, para que pues no le hagan multa y demás, porque pues fue desconocimiento del error de que ella pues nunca recibió las notificaciones o el emplazamiento adecuado. Pero para mí hubiera sido más factible, leyendo la ley, pues haberme ido a un amparo de manera directa, ¿no? O sea, rápido, ¡fum! Pero la realidad es que no lo hice porque dije, a ver, si no agoto los recursos, en este recurso puedo irme a algo más práctico, más sencillo, y a lo mejor el propio sistema o el propio proceso me va a estar llevando a lo siguiente y a lo siguiente. Si no pasa mi recurso o si mi recurso tiene inconsistencias, bueno, presento otro, ¿no? Y me voy, pero el propio sistema me va a ir guiando, ¿sale? El problema es que cuando tú ves que el sistema te va guiando, ya no coincide tanto con lo que la ley dice, ¿sí me explico? Porque la ley dice una cosa y el sistema dice otra cosa, el sistema práctico, ¿va? Entonces, acá hay como dos discrepancias. ¿Por qué les pongo el ejemplo que estoy pasando? Porque pasa lo mismo en esta parte. Si esa norma o esa ley infringe o perjudica a una de las partes al momento de la resolución, pues tienes todo el derecho de presentar las instancias que se tengan que presentar conforme a derecho. Pero el propio sistema te va a ir llevando al grado de que tengas que llegar a una mayor instancia. Y esa mayor instancia puede, la mayor instancia para poder presentar, ¿sale? Esa inconformidad o esa situación que tú quieres revertir, de la cual tú no estás de acuerdo por la resolución que haya emitido el primer juzgador, ¿sí? Que en este caso siempre va a ser un juez, el primer juzgador siempre va a ser un juez especializado en teoría de la materia. Bueno, pues es llegar a la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo de los ministros, en donde entablarán o se entablará un análisis sobre tu asunto, y ellos, conforme lo marca la ley, decidirán cuál será la solución completa a ese asunto, presentando alguna de las jurisprudencias que ya fueron emitidas o en su caso creando una jurisprudencia, porque al final del día la jurisprudencia no es más que nada que la propia protección, ¿sí?, al individuo, ¿ok?, que a lo mejor se ve vulnerado por alguno de los derechos, ¿va? Pero es esa garantía que le está dando la ley de decirle, a ver, espérame, la ley no fue muy clara, no te dio lo que querías en su momento, pero ¿qué crees? Sí existe una justicia porque hay una jurisprudencia, y esa jurisprudencia desenmaraña o desmenuza todo el merequetengue que se haya hecho durante tu proceso, para que tenemos una justicia digna,
o una justicia que vaya a las necesidades justas de lo que tú estás requiriendo, ¿sale? ¿Queda claro lo que les acabo de explicar? ¿O sí, o me revolví, o no me entendieron? No, sí, creo que sí, o sea, llegamos al punto donde podemos entender que nuestro sistema está funcionando, pero tiene ciertas inconsistencias. Entonces, hasta no estudiarlo, hasta no vivirlo, como por ejemplo usted, que lo vivió de propia voz, de propia, no sé cómo llamarlo, pues se da cuenta de estas cosas, ¿no? Donde la legislación nos rige de una manera, pero en forma práctica se hace de alguna otra manera. Exacto. Yadi, ¿quedó claro? Sí, Lick. Dana, Sí, profesora, incluso yo creo que, bueno, si no estoy mal, podemos verlo o bueno, yo lo vi en este documental, un tipo documental serie que fue de duda razonable, que fue el año pasado que emitió la Suprema Corte, que quedaran absueltos los que se vieron involucrados, o incluso me parece que fue la semana pasada que ajá. dictaron sentencia a los chicos que los militares mataron este a Jorge y al otro chico que estaban estudiando en el TEC de Monterrey, que apenas dictaron sentencia después de 13 años. Fíjate. Y fíjense que muchas cosas, hay muchos asuntos que precisamente por no emitir una jurisprudencia a tiempo o por no enriquecer, porque digo, la mayoría de nosotros los abogados, las jurisprudencias las tomamos para enriquecer los temas, pero no los tomamos para poder, no le damos la importancia que se necesita. Realmente las jurisprudencias no deberían de servir para enriquecer los temas. Las jurisprudencias deberían de servir pues para darle esa justicia al que más lo necesita sobre algo que pues permea y que sabemos que no es justo. Tú puedes presentar una jurisprudencia en cualquier etapa del proceso, de inicio, de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta instancia. A mí también me genera como ruido y esta parte cuando muchas veces los propios jueces presentan o los secretarios, cuando te dan un acuerdo todavía, te presentan una jurisprudencia donde a lo mejor se te está negando o no se te está dando el apoyo y te la niegan. O sea, te la niegan ya sea que te nieguen lo que presentaste o te lo admitan o te lo desechen, pero te presentan una jurisprudencia muchos de ellos. Y está bien, porque eso también a ti te permea, en lugar de tomarlo como de chin, no sé, este secretario es un tonto, o me hizo ver como un tonto, o shalala, no, al contrario, o sea, esto te da la pauta de decir, wow, ¿no? O sea, estoy viendo que pues por acá ya no va a ser, tengo que hacer por este lado, o tengo que presentar mejor esta otra cosa, ¿me explico? Las jurisprudencias aparte te abren más el panorama, pero a veces no les damos la importancia que deberían de darles, ¿sale? Presento mi jurisprudencia para fregar al juez, presento para mi jurisprudencia para fregar a la otra parte, presento mi jurisprudencia para enriquecer mi tema, para que digan, wow, qué gran abogado. Pues no, o sea, eso se va a ver en el momento del proceso, si eres o no eres un buen abogado. Digo, al final del día no es una cuestión de ser un buen o un mal abogado, es una cuestión sencillamente de que tú vayas preparado y enfocado. El problema es que cuando tú llegas como abogado de una de las partes, te sientes o Dios o te sientes poca cosa. Acá no hay de dos, ¿sale? Y pues realmente no debería de ser así porque hasta tú mismo te boicoteas tu propia situación, ¿sale? O sea, tu propio asunto, ¿va? Pero bueno, entonces, vamos a empezar con esta parte de la idea de jurisprudencia, ¿sale? Ya les compartí, ahorita les mando el archivo. Espérenme.
Les mando lo del archivo, ¿va? Bueno, ahorita les mando el archivo. Dice, ideas de jurisprudencia. Dice, en este trabajo, al referirnos a una jurisprudencia, proyectamos nuestra reflexión al estudio de la interpretación de la ley, plasmada en las decisiones de los tribunales. Y sí, es correcto. Ustedes coincidieron los tres en la parte de interpretación. Efectivamente, interpretar la ley. La verdad, la ley se debe de interpretar siempre. El jurista la interpreta, el abogado la debe de interpretar, el magistrado la interpreta, ¿sale? El ministro la interpreta. ¿Se puede presumir que somos juristas natos? O digo, juristas en proceso de, sí, somos mini juristas los abogados, porque también interpretamos. Si no pudiéramos interpretar la ley, pues, ¿de qué serviría entonces ser abogado? ¿Sale? Por eso interpretamos también. Y el estudio precisamente plasmado en las decisiones de los tribunales. En México, durante la segunda mitad del siglo pasado, se definió a las jurisprudencias como la interpretación que a las leyes dan los fallos en los tribunales. Esta idea de suyo completa no era circunscribe al ámbito de la propia jurisprudencia y a la interpretación de la Suprema Corte de la Justicia. Por el contrario, la extendió a las interpretaciones realizadas por los demás tribunales. Con el transcurso del tiempo hubo de sumar a lo anterior el proceso de conformación en el de la creatividad de las tesis establecidas por el juzgador. Así pues, la interpretación que hacen los tribunales al aplicar la ley a los supuestos de conflicto que se les someten a su conocimiento es la condición ineludible del ejercicio exhaustiva de la función de la propia jurisprudencia. ¿Sale? Dice, bueno, acá, vámonos. En el caso específico, nuestro México, reiteramos que la jurisprudencia la establecen a más de la Suprema Corte de Justicia y tribunales colegiados de circuito, los tribunales superiores de justicia de los estados y del Distrito Federal, fiscal de la Federación, contencioso administrativo de justicia militar, etc. Sin embargo, es conveniente aclarar que únicamente la jurisprudencia emitida por la propia Corte y tribunales colegiados de circuito es considerada como obligatoria. ¿Sale? Hemos pues de referirnos en este trabajo a este tipo de jurisprudencia, la que tiene su fundamento en el artículo 94, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el cual determina que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano, así como los requisitos para su interpretación y modificación. Con el aludio párrafo séptimo, los artículos 192 a 197 de la ley reglamentaria en los artículos 103 y 107 constitucionales, también denominada Ley de Amparo, y el 103 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, regulan la jurisprudencia y la reconocen como materia de ella la interpretación de la ley contenida en los considerandos de la sentencia, y que le atribuyen de manera expresa las características de la obligatoriedad y exigen que los criterios que la integren sean firmes y reiterados. ¿Ya se dieron cuenta en esta parte qué dice como tal? ¿Alguna duda sobre esto? Pues no, creo que no. Chicos, Dana, Yadi. Simplemente siento que estamos viendo lo que ya sabemos, ¿no? De cómo se le atribuye o por qué es tan importante, ¿no? Pero aquí nada más que no lo explica. Por, bueno, la manera que dice que tiene la característica de la obligatoriedad. Uh-huh.
Entonces siento que, o sea, como que ya lo sabemos, igual y nunca entendemos el por qué, y pues bueno, que ya nos están diciendo por qué. Ok, bueno, a ver, espera. Ok, dice, esperen chicos, esperen un tantito. Va, dice, le atribuyen, va. Ok, dice, le atribuyen de manera expresa las características de la obligatoriedad y exigen que los criterios que las integren sean firmes y reiteradas. Aquí hay algo muy importante de toda esta parte, ¿no? La, la Suprema Corte de Justicia, una de sus principales características siempre es dar esta... ¿cómo les digo? O sea, que cuando dan un punto de vista, cuando emiten obviamente estas sentencias o estos puntos de vista, deben de ser, como dicen, firmes y no titubeantes muchas veces. Porque suele pasar que ha habido en asuntos, sobre todo en casos como sobre todo en casos de género, equidad de género de mujeres, donde a veces los propios ministros se contrapuntean en esta incongruencia que a veces hablan, ¿no? Donde a veces dicen, bueno, que hay que apoyar a la mujer y a veces pues no por esto, ¿no? Entonces como que caen a veces en ciertas incongruencias. Entonces, cuando el cuerpo de ministros obviamente está integrado pues por gente que en teoría es conocedora y demás, entonces, sí se debe de... Espérenme, chavos, espérenme. Es que tengo hasta el rato audiencia y estoy acá viendo esto. Ok, ya, estoy con ustedes. Las disposiciones que a veces ellos toman o los puntos que ellos a veces toman suelen ser un poco flexibles, bueno, sí flexibles, pero a veces sí suelen, cuando por ejemplo no se ponen en mayoría, o sea, cuando no están de acuerdo, a veces completamente, se pueden llevar, se los juro, aunque tuvieran que resolver el asunto lo más pronto posible, se pueden llevar hasta una semana discutiendo el mismo tema y el mismo punto, si no es que un poco más. Aunque ya se tengan que llevar, o sea, se pueden llevar hasta una semana o semana y media, si no es que hasta dos, para poderle dar resolución a un asunto. Y no crean que nada más son 2 semanas de 2 horas, 2 horas y media y así.
O sea, se ponen literalmente a trabajar y son horas extras que a veces dan porque se quedan en las sesiones, a veces se pueden quedar hasta 6, 7 horas ahí adentro, literal, así como se los digo. Entonces, es muy difícil estar como ministro y es muy difícil tomar una decisión porque aparte estás poniendo la decisión que tú tomes, ¿sí? Tomas una decisión literalmente casi, teniendo en cuenta que con eso puedes o beneficiar o perjudicar más a quien esté interesado o quien te haya presentado obviamente esa requisición para que tú emitieras una última resolución y que de esa resolución salga una jurisprudencia, porque esa jurisprudencia, acuérdense que no nada más ya le va a beneficiar a una parte, a una persona, ¿a quién más le va a beneficiar? No solo le va a beneficiar al que lo solicita, sino a quién más. Pues a las demás personas que se les pueda, este, ah, ¿cómo explicarlo? A los demás sin número de personas que puedan también tener un asunto parecido, muy Ajá, sí, semejante, justo, ¿sí? justo. Claro, y tú no sabes si puedan ser 10, 20, 30, 40, 50 o 1 millón, o sea, no lo sabemos. Entonces, tomar decisiones de emitir jurisprudencias e interpretaciones y resoluciones sobre eso, de verdad es un tema muy grande y es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Porque realmente tú, o sea, no es lo mismo tomar la resolución sobre un individuo, ¿sí? A tomar la resolución sobre un individuo y ese individuo o ese asunto de ese individuo va a impactar no solamente al individuo, va a impactar a muchas personas que posteriormente a ello puedan llegar también a tener diferente tipo de problemas, ¿sale? O el mismo problema. ¿Queda claro? Por eso es una responsabilidad bien grande, ¿va? Dice, a ver, abogados, ¿quién es actualmente la presidenta de la Suprema Corte de Justicia? ¿Dana o Yadi? A ver si andan empapadas. Lo que estoy entendiendo es que justamente la jurisprudencia hace una onda aclaratoria en cuanto a una norma en general, ¿no? Exacto. Ay, y con eso pues ayuda o facilita como la interpretación, ¿no? Y así ya no deja el marco a duda a la pues Ok. Pero a ver, les pregunté que quién era la actual presidenta de la Suprema Corte. Ni me escucharon. es que yo me quedé con la idea de la jurisprudencia, Lick, perdón. Y le iba a decir que era una mujer, pero no, la estoy confundiendo con la mujer más poderosa del mundo, la del Banco Mundial. Ok. Yo no me sé bien su nombre, pero sí me acuerdo del anterior. Del anterior. Dice, me acuerdo nada más del ministro Silva. Sí, quién sabe por qué. Ajá. Fue el que más dio de qué hablar. Silva, yo al exministro Silva no se me hace un excelente jurista, la verdad. Digo, no. Pero saben, tiene congruencia. Tiene congruencia. O sea, no es un máster en materias de derecho, creo yo. Su fuerte, de hecho, sé que es el derecho, porque todos tenemos un fuerte. Su fuerte eso es como una remembranza. De este Silva, tengo entendido que su fuerte es el constitucional, el de derechos humanos, pero no es así como un magnete, mister erudito de así, wow, del derecho, no. Eh, pero lo que él tenía es que tenía mucho liderazgo y tenía una empatía mucho con la gente. Entonces, de hecho, ya hasta abrió su canal de TikTok, entonces es como curioso, pero la verdad es que digo, en ese sentido sí.
se aplica esa parte, ¿no? Pero también fue buen ministro y fue presidente de la Suprema Corte. Esperen. Ok, continuamos entonces. Dice, la firmeza de la jurisprudencia está vinculada a una determinada y específica votación, pues no se trata de consolidar criterios reiterados sin interrupción, sino que las perspectivas ejecutoriadas deberán ser aprobadas por la mayoría absoluta o por unanimidad, no por una mayoría. O sea, aquí aplica mucho de, ok, gana, no, o sea, sí a lo mejor está la mayoría de acuerdo, pero debe de haber unanimidad como tal, ¿sale? O sea, que a lo mejor el que no esté de acuerdo diga, bueno, pues yo no estuve de acuerdo, pero sí, o sea, mi segunda opción podía haber sido esa, ¿va? Voy con él, ¿no? Que sí por lo menos tengan esta parte. La exigencia de reiteración no es otra cosa más que la ratificación del criterio de interpretación que debe ser sustentado en 5 ejecutorias, no interrumpidas por otra, y en contrario, según correspondan al Pleno, o a las salas o a los tribunales colegiados de circuito, en forma que al producirse esa reiteración concordante, se crea una presunción de mayor acierto y surgen en consecuencia la imperatividad de la jurisprudencia. ¿Okay? Yadi, ciérrame tu micrófono, se oye mucha interferencia, hija. Gracias. En virtud de lo anterior, la jurisprudencia es la interpretación, acá viene como el concepto, de la ley firme y reiterada y de la observancia obligatoria que emanan de las ejecutoriadas sentencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno o en salas y por los tribunales colegiados de circuito. Cada vez que se hacen las sesiones, por ejemplo, de emisiones de jurisprudencia, se hace un corte. ¿Qué significa? Hoy es lunes, hago mi primera sesión de la jurisprudencia sobre el tema de violencia doméstica, donde se presenta violencia doméstica, a lo mejor de un delito, ¿no? O violencia intrafamiliar, no sé, sobre, ¿qué les gusta? Bueno, todo el tema de violación y así, pero es un clan, ¿no? Es una secta, ¿no? Por así decirlo. O sea, las personas que están adentro saben que están en una secta, quieren pertenecer a esa secta, pero ya hicieron mancomunidad o comunidad de familias, ¿saben? O sea, son 30 personas que viven en una sola casa. Es loco lo que les estoy diciendo, pero suele pasar. Y en esa comunidad o en esa casa, pues ya hay de todo, ¿no? Hay violencia y es una persona la que los guía, ¿no? La que es como su secta. Tipo Gloria Andrade, así, ¿no? Bueno, pero ya hay familias, hay niños, o sea, viven en familia, pero hay violencia familiar. Ya todas son sus concubinas. Entonces, acá el punto es que hay una denuncia y entonces pues ya se hace todo el proceso y bueno, llega este tema a Suprema Corte porque pues no es admitible la denuncia o la querella que presenta la misma denunciante, bueno, son dos las denunciantes y las presentan pero no les hacen válida porque pues dicen que ellas actuaron al final del día bajo su propia voluntad. Pero entonces acá viene la Suprema Corte a actuar y decir, a ver, sí, es un ejemplo, ¿eh? O sea, ellas están en su propia voluntad, pero ellas al momento de estar en su propia voluntad, ¿sí? Y de ser parte de esa secta y ser parte de esa organización, no estaban dentro de su propia voluntad para que fueran violadas, porque no es no y se respeta. Entonces, ellas se sometieron a violaciones sexuales por parte de esta persona y por parte de otros miembros de esa comunidad o de esa secta, ¿sí? A lo mejor es lo que resuelve el ministro, ¿no? Y dice,
y eso al final del día es una violatoria a sus derechos. El hecho de que ellos hayan querido permanecer en esa casa no significa que hubieran tenido el derecho de agredirla sexualmente, porque ellas dijeron que no y no querían, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los dictámenes, de acuerdo a este proceso, de acuerdo a esto, pues se vulneraron sus derechos, sale al final del día. Y a lo mejor no se puede tomar en un principio de violación intrafamiliar, porque es una secta, pero sí se puede tomar como qué, como una violación sexual, ¿no? No o sea, se me fue la palabra. El delito se reconfigura y no pasa a ser una violencia intrafamiliar ni de tema familiar, pasa a ser un delito de violencia sexual, punto. Por el número de personas que estaban dentro de esa organización, bla, bla. Y entonces la Suprema dice, bueno, a ver, ¿tú qué piensas, fulanito? No, pues yo pienso que sí fue violencia intrafamiliar porque ya fueron tantos años que estaba esta persona y aunque era un punto, la ley dice que es concubinato cuando esta persona ya está llevando más de 2 años, shalala, aunque no hubo acta de matrimonio y bla. El otro puede decir, no, yo estoy de acuerdo contigo, creo que hubo violencia física o sexual, no fue violencia intrafamiliar porque no puede acreditarse como tal que hayan vivido tantos años juntos, que sean concubinato, dado que aparte había muchísimas mujeres dentro del domicilio, de la casa, que era ya más que nada una secta. Ah, ok, perfecto. Y así se van cada uno a dar su opinión. Pero por eso acá dice, en virtud de lo anterior, las jurisprudencias es la interpretación de la ley firme, reiterada y de observación obligatoria, que emana de las ejecutorias sentencias, pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia y pronunciando el Pleno de Salas. Cuando terminan ese día, por ejemplo, hacen su corte y les pasan a sus propios secretarios, a ver, mi punto de vista, mi punto de vista, mi punto de vista. Y así se van durante los días que tengan que hacer el análisis del mismo asunto. Como este asunto es algo muy fuerte, ¿sí? Porque salen muchos delitos ahí, hay más delitos ahí, no nada más la violencia, pero se van a enfocar en ese en específico. Ya después, ¿por qué? Porque ese es el que está en el proceso, ¿sí? En ese momento. No se pueden, a lo mejor había niños y a los niños también los violaron y todo, procede, sí puede proceder, pero tendría que empezar desde una investigación eso, ¿sale? Pero en ese momento la Suprema no puede desviarse de decir, oye, pero también hubo violación de niños. No, a ver, espérame, estamos acá para resolver este tema. Cuando nos llegue ese tema, ya podemos proceder a analizar esa situación, ¿sale? Sí me explico lo que hace muchas veces o cuál es su función de la Suprema Corte o de los ministros en este caso. Sí, Lee, que es como desmenuzar los delitos, ¿no? Lo que nos mencionaba de la comuna era como tipificarlo o encuadrarlo que fuera un delito de violencia familiar, ¿no? Por aquello del concubinato. Y pues Exacto. aclarando que aunque fue violación, pues existe como muchos más delitos dentro de la comuna, ¿no? Y saber, por ejemplo, la denuncia se procede o no, o eso fue lo que le entendí. O me confundí porque como nos estaba hablando de lo de la violación dentro de la comuna, pero también nos estaba hablando de lo de violencia familiar, ¿no? Entonces, ahí, la jurisprudencia buscaría que se tipificara también como violencia familiar, ¿no? No. Bueno, Creo, perdón. no, adelante, adelante. Creo que a lo que se refiere yo lo entendí de esta manera. Que todo empezó por la violencia, violencia familiar, y entonces la jurisprudencia iba a ir encaminada sobre eso, pero que los ministros en este caso no pueden decir, ok, también hubo violaciones, vamos sobre las violaciones. No se puede en ese aspecto porque, vaya, hablamos también como, lo veo un parecido como si fuera un tipo de amparo, ¿no? Porque tú solo te estás buscando esto en tu amparo y sobre esto se van a versar para dar una sentencia, entonces no se pueden ampliar en todo. Ya después iniciará algo
que sea en contra de se me fue, las violaciones. Creo yo que así lo entendí. No sé si esté bien también. Ajá, exacto, Edgar. Eso es lo que les intenté explicar. Más que nada que, por ejemplo, a lo mejor dentro de ese asunto, esa casa habitación, había muchos delitos, hay muchos delitos, pero en ese momento específicamente, la Suprema Corte le llega el tema de acreditar si fue como tal una violencia intrafamiliar o solamente fue de interpretar la norma una violencia sexual hacia esas dos mujeres. ¿Me explico? Entonces, exactamente lo que comentas, Edgar, es esta parte más que nada, ¿no? De poder dejar claro, sí les incumbe el tema de que pudo haber existido, existen otros delitos o esa situación, pero no pueden proceder porque no hay un proceso, porque no hay una investigación, porque no hubo una resolución de una primera instancia, de una segunda, y entonces ellos no pueden intervenir hasta que les llegue esta situación. Ellos tal vez como ciudadanos o como gente del Poder Judicial puede denunciar la cuestión, ¿sí? Y solicitar en ese momento, a ver, que se le traiga a esta persona por esto y empezarle un proceso, pero por fuera, porque la Suprema Corte no es apta para empezarle un proceso, ¿no? Y remitirlo probablemente a la Fiscalía, que donde empiece todo su proceso, pero ellos ya no pueden ingerir en hacer el análisis de esos delitos, más solo, salvo los que ya tuvieron una sentencia en primera, segunda y tercera instancia, y ya ellos definir ese criterio para poder dar una resolución positiva a otras partes que impacte a otras personas, ¿vale? Ok. Hasta acá la vamos a dejar. Les mando el archivo al rato de actividades. Les voy a pasar lista, porfa. Dana, Presente, profesora. Daniela, Yadira, Presente. va. Presente. Listos, hijos. Pues ya quedó la lista de hoy. Bueno, sí, la asistencia de hoy. Entonces, de una vez les voy a la de la semana pasada. Igual les voy a poner asistencia, porque la que no vino fui yo. Ok. Sale. Entonces, los dejo, nos vemos el próximo miércoles y les dejo las actividades cargadas entonces en el sistema en la nochecita, ¿vale? Sí, está bien, Miss, gracias. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, que tengan excelente semana. Bye. Bye, Miss. Gracias. Gracias, hasta luego, profesora. Bye, Dana. Cuídense, bonito día. Bye.